Buenas tardes a todos los radioescuchas. Aquí estamos en su programa Más de Uno. El día de hoy estamos sustituyendo a Carlota, Delia y un servidor, Fernando Ortiz, Sofo. Y tenemos a dos invitados de lujo. Tenemos a los urólogos Ramón Barajas, y Juan José Martínez en el tema que trataremos hoy, que será conociendo la anatomía del pene. Delia, ¿cómo te va? Muy bien. También a mí me han escuchado aquí hablando un poco también de educación sexual en general, ¿no? Y bueno, es muy importante, también queremos escucharlos y queremos saber qué dudas tienen, qué preguntas tienen, qué cosas han escuchado por ahí a lo mejor que les gustaría desmentir. Creo que aquí es el momento y el lugar, ¿no? Les pasamos nuestros teléfonos. Los teléfonos en cabina son 3122 1190 y 3647 1883. También nos pueden mandar un WhatsApp al 333-822-3208. O también nos pueden mandar un mensaje por Facebook. En Facebook estamos como Mujer el Sexto Sentido, o por Twitter, que es Radio Mujer 1040. Bienvenidos tanto Ramón y Juan José, espero que estén muy bien. Y pues bueno, con el tema que tenemos de conociendo la anatomía del pene, pues empecemos con esa parte, ¿no? ¿Cómo es el pene? ¿Cómo es el miembro viril, masculino? En forma, constitución, tamaño, que es algo que también a veces se llega a mitificar en muchas ocasiones. Bueno, pues primero mencionar que a través de la historia el pene ha tenido una importancia relevante, ¿verdad? Desde el punto de vista judíos en relación a la circuncisión, ¿de acuerdo? Ha sido algo importante. En relación a lo que es la anatomía, prácticamente el pene es un tubo, ¿de acuerdo? Que dentro de un tubo o un cilindro están 3 conductos, ¿de acuerdo? 2 de ellos son los cuerpos cavernosos, que es donde son, digamos, los cilindros que se llenan de sangre para mantener la erección del pene al momento de la estimulación, ¿de acuerdo? Y el tercer conducto es el cuerpo esponjoso, y que dentro de él se encuentra la uretra, que es el conducto que lleva la orina desde la vejiga hasta la punta del pene. Además, esos 2 cilindros eréctiles o el cuerpo eréctil terminan en lo que es el surco balano prepucial, y posterior hacia distal del pene pues está lo que es el glande, lo que es la cabeza del pene como tal. Uh-huh. Y ya dependiendo de las creencias y las necesidades en relación a la salud, hay penes que están circuncidados y penes que no están circuncidados. De acuerdo. Uh-huh. Ya cosas un poco más específicas, pues bueno, en la parte de abajo, por llamarlo también de una manera, está unido lo que es el tronco del pene con el glande a través de un frenillo, que en ocasiones da algún tipo de sintomatologías que tal vez al rato hablemos un poco. Está el orificio de salida, de acuerdo, de la orina, que se encuentra generalmente al centro de lo que es el glande. De acuerdo, y yo creo que en sí eso de anatomía es en esencia lo que compone un pene como tal. Sí, y ese conducto del que hablas de la uretra, por ahí también sale el semen, ¿no? ¿Es el mismo? Así es. Ah, ok. Bien, ahorita también a la hora de estar comentando hay algo que es importante también para hablar desde esta situación del contexto en el que estamos aquí como los mexicanos, ¿no? Y es la situación de la misma anatomía del pene con la circuncisión. ¿Por qué se da la circuncisión? O cuáles son los factores que propician también que un pene sea circuncidado o se deje sin la circuncisión. Bien, el pene se circuncida cuando hay infecciones de vías urinarias de repetición y cuando tenemos un prepucio redundante. Y en algunas culturas, como en los judíos y en los musulmanes, se hacen por carácter religioso. Entonces, desde que son niños son circuncidados. Y acá con nosotros, cuando tenemos algún prepucio redundante que se llama fimosis, o cuando tenemos algún proceso de parafimosis, que ya es un estrangulamiento del mismo, tenemos que hacer alguna circuncisión. Pero una de las indicaciones especiales es la infección de vías urinarias de repetición, ¿sí? Entonces, es básicamente por lo que tenemos que circuncidar a un pene. Perfecto. Lo que sí se ha visto es de que en términos generales es un pene circuncidado
va a tener menos capacidad de adquirir enfermedades de transmisión sexual. Obviamente, como está circuncidado, no va a tener fimosis, que es un factor de riesgo importante en la edad adulta para presentar cáncer de pene. Y al disminuir la posibilidad de adquirir enfermedad de transmisión sexual, también tiene la posibilidad de disminuir el contagio del virus del papiloma, que es otro factor de riesgo para tener cáncer de pene en la edad adulta. ¿De acuerdo? Muy bien, pues este tipo de cuestiones sobre la circuncisión es importante mencionarlo porque también hay mucho mito y parece ser que nomás es una simple cuestión cultural y social y no tanto que tenga este tipo de factores que pueden llevar en algún momento a ser benéfico y tener también su parte de ayuda al mismo miembro viril por esto que estaban comentando, ¿no? En términos generales, un pene circuncidado es un pene más limpio. Y eso es lo que le da los beneficios. De acuerdo, así si un pene que no esté circuncidado termina por guardar un poco de orina, de acuerdo, hay unas glándulas que secretan algo de sebo y eso condiciona posiblemente infecciones asintomáticas para el paciente, pero que a mediano y largo plazo puedan condicionar algo de cambio en la piel del glande, especialmente si hay infección del virus del papiloma o el paciente es diabético y se van agravando cosas en el futuro. Bien, perfecto. Pues bueno, estamos en un tema que sumamente interesante, conociendo la anatomía del pene con Ramón y Juan José, urólogos. Regresamos en un momento. Queridos amigos, seguimos aquí con ustedes en su programa Más de Uno. Estamos recibiendo muchos mensajes y llamadas. Los invitamos a seguir llamando y contestar, poner sus preguntas para que aquí los urólogos, tanto Ramón como Juan José, nos puedan dar respuesta a sus dudas. De hecho, una de las preguntas que hay aquí es anónimo y dice: mi hijo cuando tenía 16 años le quitaron un testículo. Cuando él se case y quiera tener hijos, ¿corre algún riesgo? No corre ningún riesgo. Un testículo solito por sí solo puede seguir teniendo su paridad, ¿sí? No hay ningún problema. Perfecto. Y Delia, creo que hay unas llamadas también por WhatsApp. Ahí sí, les recuerdo rápidamente los teléfonos en cabina, es 3122-1190 y 3647-1883. Y por WhatsApp es el número 333-822-3208. Y si recibimos algunos mensajes, uno dice: yo solía tener la creencia de que la circuncisión disminuía el placer en el pene, pero después de ser circuncidado descubrí que es completamente falso. ¿Qué opinan ustedes? Porque por acá también alguien nos pregunta que cómo se podría recuperar la sensibilidad de un pene circuncidado. Entonces aquí parece que tuvieran como experiencias distintas. ¿Ustedes qué saben al respecto? Mire, cuando circuncidamos un pene, ¿sí? Depende la edad y depende muchos factores, sí quitamos terminaciones nerviosas, incluso un tratamiento cuando hay eyaculación rápida, ¿sí? Es hacer la circuncisión para hacer más lenta esa eyaculación. Entonces, si ya quitamos un cuero, si ya quitamos algo que está ahí, que es un prepucio que está ahí, que se llama, ya no tenemos volverlo a hacer que tenga la sensibilidad, no podemos volver a poner las terminaciones nerviosas que ya hemos cortado, ¿sí? Entonces, el pene, por lo general, pues va a seguir teniendo la misma sensibilidad. Lo que pasa es que ya en el aspecto sexual, pues tendrían que haber otros factores que intervinieran para una muy buena relación sexual, ¿sí? La otra cuestión es insistirle a la gente que es importante que el procedimiento se le haga a alguien que esté calificado para realizarlo. Okay. En teoría, entre más calificado, más cuidadoso será al realizar el procedimiento y menos efectos adversos tendrá posterior a lo que sería la circuncisión. Tal vez uno de esos efectos adversos sería algún sangradito posterior a la circuncisión, que haga alguna inflamación crónica y eso exacerbe todavía más el problema de la disminución en la sensibilidad.
Y luego lo que comentaba el doctor, que alguien experto, porque a veces tenemos como complicación un sangrado, ¿sí? Y se hacen unos verdaderos hematomas que hemos visto en los hospitales, tanto en el nuevo como el viejo. Hemos visto pacientes que al rato sí ponen en peligro a veces la sensibilidad, ¿sí? Cuando hay una circuncisión mal hecha. Entonces hay muchas gentes que se atreven a hacer una circuncisión porque lo vieron o porque se les ocurrió hacerlo, ¿no? Incluso algunos profesionales por ahí. Pero hay que tener una cierta sensibilidad para hacer este tipo de intervención, dado que es algo muy, 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 muy delicado, porque hay que recordar que el hombre tiene el pene y en el pene, pues por ahí sale la orina, pero también hay el placer, ¿verdad? Entonces es importantísimo esto. Y la otra cuestión es de que en realidad lo que es la circuncisión, volvemos a que se lo haga alguien profesional porque termina siendo una cirugía estética. Ujú. ¿De acuerdo? Si Claro. machacamos mucho los tejidos, si no tenemos la experiencia y la pericia para llevar a cabo una buena circuncisión, obviamente los resultados en los bordes que se llegan a suturar al final no va a ser el adecuado y vamos a tener pues un pene feo o con una buen nivel de cicatrización. Ajá. Mencionaban hace rato que se hace una circuncisión ya de adulto cuando existe la fimosis. Entonces nos preguntan por aquí cómo se diagnostica la fimosis y aproximadamente cuál es el costo de una circuncisión. Bueno, la fimosis es un exceso de cuero, ¿sí? Donde recubre totalmente el glande, ¿sí? El glande es lo que la gente llama la cabecita, ¿sí? Entonces, la fimosis es eso, es el recubrimiento de un prepucio que se llama redundante, ¿sí? Eso es la fimosis. Y ahora, ¿cuánto es el costo de una circuncisión? Depende. Puede ser desde 5,000 pesos hasta 10,000 pesos, en algunos lugares hasta 15,000 pesos. Depende del sitio de donde esté haciendo la intervención. Nada más que sí, como dice el doctor, es importante que quien la esté haciendo sea una persona que sepa hacerla, porque si no tenemos complicaciones. Sí, de hecho esa era una pregunta que les quería hacer y a lo mejor también el público la tiene. ¿Quién es el experto en hacer circuncisiones? O sea, ¿hay una especialización dentro de la medicina para hacer circuncisiones o esto puede ser también hecha por algún otro médico general, cirujano? Sí puede hacerla cualquier médico, ¿sí? Que tenga el entrenamiento. Porque hay que acordarnos que nosotros, por ejemplo, en el entrenamiento pasamos por los servicios y pasan por urología, ¿sí? Y hay médicos que, bueno, tienen mucha atingencia para saber y pueden hacer una buena circuncisión, pero siempre que sea un profesional, porque hay muchas ocasiones que hay gente que, vuelvo otra vez a lo mismo, yo conocí gente que llevó un curso de enfermería y que se anima hacer una circuncisión porque vio al urólogo que hacía la circuncisión, ¿sí? Y hay gente que se atreve a hacer circuncisiones. Aún, ¿sí? En una ocasión me tocó a mí que repararon un pene que ya llevaban el corte, o se llevaron el corte hasta el tronco, ¿sí? Pero no tomaron la mucosa. Entonces, nada más era el puro cuero, vamos a llamarlo así. Entonces fue un desorden que ya le quitaron casi todo el cuero al pobre paciente. Entonces tuvimos que hacer una cirugía reconstructiva, ¿sí? Lo más importante es la confianza que te da el médico y ya dentro de lo que es quién realizar lo que es una circuncisión es el que la sabe hacer y el que sabe resolver las complicaciones de un procedimiento. Okay. ¿Por qué? Porque en realidad no se sabe a ciencia cierta cuándo un procedimiento se va a complicar. Obviamente nosotros tenemos todos los cuidados posibles, pero hay situaciones que a veces están fuera de nuestro alcance y bueno, si yo veo que yo hice un procedimiento y por alguna razón se me complicó, pues tener la capacidad de resolverlo, porque si no, muchas veces la gente queda en el aire. No sale el procedimiento como se pensó y bueno, los mandan a un hospital público y bueno, a estar peloteando de un lado a otro. Yo creo que también es otra cosa importante. Yo quiero comentar que en alguna ocasión alguien hizo una circuncisión y terminamos poniendo sangre. O sea, pusimos mucha sangre a un paciente. Entonces, hay factores importantes, ¿sí? Que no salen en un simple examen y entonces factores de la coagulación que se llaman y muchas veces no tomamos en cuenta muchas situaciones y nos aventamos a cortarle, al cabo es fácil, ¿sí? Pero no tomamos en cuenta otras cosas y les vuelvo a repetir. Tuvimos un paciente que tuvimos que meter a hematología
porque otra sangre y otra sangre y otra sangre, hasta que por fin paró ese sangrado. El diagnóstico de la fimosis es clínico, ¿de acuerdo? O sea, al ver al paciente, al explorarlo, intentar retraer lo que es el prepucio, y si hay dificultad o no se puede retraer el cuero del pene detrás o en el surco del que hablábamos al principio, eso es una fimosis. Y es frecuente en la etapa pediátrica, de acuerdo, es un periodo cuando más se practican circuncisiones, la mayoría de las veces por predilección de los papás, pero hay ciertos adolescentes que empiezan a tener problemas con la fimosis, y ante un saco cerrado se guarda orina y empiezan con infecciones repetitivas que van exacerbando el cuadro de lo que es la fimosis en sí. Y el otro grupo de riesgo serían los diabéticos, de acuerdo, con la falta de circulación en un tejido extremadamente distal que correspondería a lo mejor los dedos de los pies, empieza a hacerse un tejido fibroso que la mayoría de los diabéticos mal controlados terminan teniendo fimosis. Ok, entonces lo importante es si hay dolor al retraer el prepucio o si notan algo diferente, es ir con un urólogo y que el diagnóstico, ¿no? Así es, y que entre el paciente y el urólogo decidan qué es lo mejor para el paciente. Para él. Es bien fácil, porque la persona que ya tiene relación sexual, nos llegan y nos dicen, es que no puedo tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque está muy apretado, ¿sí? Esa parte. Y entonces ellos mismos piden la circuncisión. Perfecto, ¿no? Pues interesantísimo el tema, sobre todo por lo que se está tratando y también las dudas que puede tener el público que nos está escuchando. Esperamos sus llamadas y regresamos en un momento. Bien, seguimos con ustedes, todos los que nos están escuchando, muchísimas gracias. Estamos esperando también sus llamadas y sus mensajes para contestar cualquiera de sus preguntas que estén teniendo. Y bueno, nos fuimos ahorita antes de irnos al corte, con esta situación de la estética, del placer, de lo que ocurría con una circuncisión. Y ahorita fuera del aire estábamos comentando también esta situación de la desviación que puede tener el pene, que es una desviación en ocasiones natural, que se puede dar ya sea izquierda o derecha, y bueno, que eso no causa mayor problema. Pero de ahí también se pueden ya ver más a fondo lo que son las enfermedades que puede tener o características del pene. Entonces, ¿qué nos pueden decir acerca de eso? Bueno, hay una desviación normal, ya sea a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo, ¿sí? Que es normal, ¿sí? Pero hay otra, porque por ejemplo el paciente nos dice, oiga, ¿por qué tengo desviado mi pene? ¿Sí? Pero no hay dolor, no hay ninguna calcificación, no hay nada, y es una cosa normal. Pero sí hay algo que es patológico, que es una enfermedad que se llama peyronie, ¿sí? Esta enfermedad nos hace una placa que nos desvía el pene hacia uno de los lados, pero aquí la situación es que hay dolor a la relación sexual. Entonces el paciente consulta por el dolor en la relación sexual, ¿sí? Esto también se puede dar por un traumatismo. Hay muchas veces que por la cuestión sexual, muchas veces por la intensidad, puede ser que peguen en un hueso del pubis, ¿sí? Y tengan una fractura en los cuerpos cavernosos, y entonces después darnos un tipo de desviación del pene por alguna calcificación cuando no es bien manejada o en el tiempo manejada. Entonces eso nos puede dar un problema, ¿sí? Que uno es interno y el otro es externo. ¿Por qué? Porque puede ser también por algún golpe en alguna verja, por algún golpe con algún balón, por algún golpe con un puntapié. Entonces nos puede dar ahí trastornos en el pene, ¿sí? Entonces esto, pues lo que pasa es que hace cicatrices y esto nos da un problema en la relación sexual, y por eso nos consultan los pacientes. Bien, también había otra pregunta sobre lo del frenillo, también las enfermedades que se pueden dar o las patologías que pueden ver dentro de los síntomas y molestias del frenillo. De acuerdo, es que muchos de los factores que pueda tener un paciente para tener problemas en lo que es la piel del pene y el pene en sí son cosas que vienen de nacimiento. Hay algunos pacientes que ese frenillo, que es como comentamos la unión por la parte de abajo de lo que es la piel del tronco del pene con el glande,
lo tienen retraído. ¿De acuerdo? Entonces, inclusive a veces cuando está en erección, el pene de tanta presión, más bien el frenillo tiene tanta presión que lo hace angularse un poco hacia abajo o mirar hacia abajo un poco. ¿De acuerdo? Y eso, también infecciones repetitivas, ¿de acuerdo?, pueden condicionar la fibrosis o la cicatrización de ese frenillo, al igual cuando ya te empiezan con problemas y a la hora de tener relaciones sexuales traumáticas va a pasar lo mismo que decía el doctor, va a tener dolor el hombre, ¿de acuerdo? Va a tener muchas veces que suspender su relación sexual secundario y esos traumatismos recurrentes van a ir exacerbando el problema y en algunos casos se rompe y pasa un vaso por ahí, un vaso sanguíneo y empieza a dar gotitas de sangre y muchas veces por eso es porque nos consultan a nosotros. Ahí en esos casos, ya valorando el caso, deberíamos de ver con el paciente si solamente quiere la frenilectomía, que sería cortar el frenillo, o realizar una circuncisión, ya viendo los riesgos y los beneficios. Ya. Y decíamos ahorita, bueno, nos comentabas fuera del aire que ese tipo de cosas se pueden ver desde el nacimiento, si ¿cómo nos decías que si el prepucio bajaba bien o que desde ahí se podía valorar si se tenía que hacer algo desde un inicio, ¿no? Así es, de acuerdo. Hay niños prácticamente que tienen infecciones de vías urinarias recurrentes, como comentó el doctor, de acuerdo, una acumulación excesiva de esmegma, de acuerdo, que son las indicaciones o las cosas que va viendo el médico que nos orientan a que ese paciente tentativamente requiera una circuncisión. Y la otra cosa importante también sería decirle a las mamás de los niños es de que la mayoría de las circuncisiones son electivas, ¿de acuerdo? No existe ninguna prisa para realizarlas al día siguiente. Siempre toda cirugía planeada, electiva, siempre va a tener menos riesgo que una cirugía de urgencia. Sí, porque de hecho ni religiosamente hablando es luego. De hecho ni el judaísmo, ni el islam, ni el cristianismo, que ahí, bueno, hay esta alternativa, no lo pide que sea exactamente al nacer, sino que pueden pasar alrededor de 4 o 6 días, que es el proceso para hacer la circuncisión. Lo importante es identificar con a alguien que se dedique a la medicina es que no sea una parafimosis, ¿verdad? Donde ya se va lo que es el prepucio, el cuero del pene, detrás del glande y ya no se puede volver hacia la parte anterior, hacia la punta, y eso sí es una urgencia y hay que realizarla lo más pronto posible. Es bien sencillo, esa parafimosis que habla el doctor. Se ve como un hongo, los que hemos visto hongos, ¿sí? Se ve como que trae un aro alrededor y empieza a inflarse, y entonces es cuando el paciente consulta rápido por el dolor. Lo que sí también es importante es, especialmente para las mamás, es que empiecen a identificar a partir de la adolescencia si su hijo tiene un pene, digamos, normal para su edad, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hay trastornos congénitos con disminución en la producción de testosterona en relación a algún problema en lo que es a nivel central, sistema nervioso central, el cerebro, o a nivel de los testículos, que nunca va a haber la cantidad suficiente de testosterona que le condicione un desarrollo normal de un hombre, ¿de acuerdo? Pero eso, igual al identificarlo hay que llevarlo pues con el urólogo en este caso. ¿Cómo podríamos, o bueno, las mamás identificar un pene que no es normal? Pues generalmente allá en internet hay unas tablas que se llaman de Tanner y se dividen entre 1, 2, 3, 4, 5, de acuerdo, ahí también están en relación a la edad del paciente, ¿verdad? Pero más o menos, inclusive el niño también empieza a hablar en la secundaria o en la prepa, empiezan a ver el tamaño del pene, que trae vello púbico, axilar, y él en teoría no lo debe de tener porque no tiene la respuesta a lo que sería la testosterona. Sí, de hecho con esto que estás comentando también yo creo que uno de los mitos también más grandes es esto del tamaño, ¿no? O sea, ¿cuál es un tamaño normal en pues digamos, ahora sí viéndolo desde los diferentes razas y estructuras? ¿Cuál es el tamaño normal de un pene? Sobre todo también en nuestro país, porque también depende mucho a lo que he oído también del tipo de raza al que pertenece, ¿no? Que a lo mejor la raza los africanos tienen un pene muchísimo mayor o los asiáticos lo tienen de menor tamaño. Entonces, ¿cuál es el tamaño ideal, por ponerlo, o parámetro en promedio de un pene? Bueno, un pene normal
¿sí? Un pene normal se habla de 8 centímetros a 13 centímetros, ¿sí? Más menos, ¿sí? Es ¿Erecto? En erección, ¿sí? Un pene en erección. Entonces, esa es la medida estándar, ¿sí? Pero puede ser un pene de 5 centímetros, ¿sí? Que tiene una satisfacción la pareja. ¿Por qué? Porque la relación es por encimita, ¿sí? Es el clítoris y los labios están por encimita, entonces tienen esa buena relación. Pero eso de los mitos, eso que si lo tienes más grande, si lo tienes más chico, hay que acordarnos de la testosterona y todo lo demás, que los afroantillanos o los africanos en sí, pues tienen por el mismo color y la misma raza, ¿sí? Tienen ese ejemplo de tener los penes más grandes, ¿sí? Pero no importa, pues, muchas veces, según algunos refranes por ahí, no importa lo grande ni lo chiquito, sino la satisfacción sexual se da porque es una relación de una pareja que se satisface de esa y de otra manera. Y el pene, como dijimos, es de 8 a 13 centímetros promedio, ¿sí? Promedio. Puede ser más o puede ser menos, ¿sí? Perfecto, no, pues ese es un dato sumamente interesante y revelador porque también se rompen muchísimas cuestiones, no solo de mitos, sino también de la propia autoestima del hombre, que en ocasiones, pues prácticamente toda la atribución de hombría o de virilidad está marcada por el tamaño del pene. Entonces, pensando que un pene, a lo mejor, como ahorita están comentando el doctor, de 10 centímetros, creen que es pequeño comparación, y entonces por eso empieza también esta situación de tener algunas inhibiciones o estar muy, digamos, cerrado en este aspecto de decir, híjoles, es que no quiero tener una relación sexual porque a lo mejor mi pareja tuvo otras relaciones sexuales con penes muchísimo mayores que el mío, y entonces yo no voy a causar placer, etcétera. Es muy importante lo que acaba de comentar el doctor por esto, porque está diciendo de que un pene de entre 5 centímetros a 13 centímetros puede causar el placer necesario a su pareja, una mujer, porque la sexualidad femenina o los genitales femeninos están por encima. Bueno, esperamos sus llamadas. Tenemos varias que vamos a nombrar en el siguiente corte. Al momento de la excitación sexual, el tejido que constituye los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso es irrigado por muchos vasos sanguíneos que lo inflan, endureciéndolo. Los músculos de la raíz de los cuerpos cavernosos, que se llaman músculos lisos, por el hecho de que no pueden controlarse con un acto de voluntad, se relajan, provocando un flujo forzado de sangre en el interior, causando así el cambio de tamaño y el endurecimiento del pene en estado de erección. Continúa escuchando Más de Uno. Agradecemos a todos los que nos están llamando. Estamos recibiendo muchas llamadas. Síganos llamando. Aquí tenemos a los doctores que están contestando todas sus preguntas. Y aquí tenemos 2 preguntas. Se las voy a decir simultáneamente para que puedan dar la respuesta. Uno nos dice: mi esposo tiene el pene como plátano, chueco. ¿Qué puede ser? ¿Por qué lo tiene así? Es como lo comentamos, lo más probable es que sea una enfermedad de Peyronie, secundaria a múltiples traumatismos a la hora de tener sus relaciones sexuales. Es una placa fibrosa sobre la cubierta de los cuerpos cavernosos, ¿de acuerdo? Y condiciona lo que es la curvatura. Para eso sí requiere ir a una evaluación urológica. Perfecto, y la siguiente pregunta dice, tengo 50 años y tengo problemas de erección. Cuando cambio de posición no lo mantengo erecto. Estuve consumiendo Viagra y me funcionó, pero ahora me dan calambres en los testículos. ¿Por qué me dan los calambres? ¿Tengo que dejar el Viagra? ¿Y qué hago con la erección? Mire, el paciente tiene que acudir con uno de nosotros o con cualquier urólogo para que le haga una buena revisión, ¿sí? Porque pueden ser por varias causas lo que le está pasando, desde la próstata, que tenga algún crecimiento o alguna infección en la próstata o algo que esté pasando en su próstata. También no sabemos si tiene una enfermedad crónico-degenerativa, que sea lo que nos esté dando esto, y es probable que por eso o por la testosterona o alguna otra situación el cambio de posición nos esté dando ese problema de la no erección. Entonces tendremos que hacerle una evaluación
valoración completa. Y entonces, como ahorita lo están comentando, si podrían decir sus datos para que la gente también los pueda contactar, saber dónde dan consulta, teléfonos, alguna página de internet. Adelante. Yo estoy en Juan de Dios Robledo 230 en la Clínica del Varón, en el barrio de San Juan Bosco. Ahí estamos a sus órdenes, 3030-9555. Perfecto. Delia, ¿hay alguna otra llamada por allá? Sí, nos acaba de llegar un mensaje y dice: buenas noches, muy interesante el programa. Yo cuando tengo relaciones, mi semen sale cristalino, como si fuera agua. Sí, bueno, si el semen le sale cristalino como si fuera agua, habría que estudiar ese semen, ¿sí? Entonces, habría que darle alguna connotación, porque puede ser que ya le hayan hecho la vasectomía, puede ser algún otro detalle que tampoco nos platican, ¿sí? Y no podemos dar un dato así, pero yo pienso que hay que hacerle algún estudio que se llama espermatobioscopía y un espermocultivo y ya sabremos qué es lo que está pasando ahí. Sí. Perfecto. Y era lo que hablábamos ahorita también fuera del aire, ¿no? Que es muy importante que si traen muchas dudas o si tienen casos muy específicos, pues aquí, aunque tratamos de tocar un poco los temas, lo más importante es que puedan ir a una consulta, ¿no? Y como decían aquí, pues todos los diagnósticos son clínicos, o sea, y nos decía que son a veces hasta de 30 minutos, ¿no? Porque es toda una entrevista, son varias cosas que se tienen que checar. Claro, es una consulta como tal. Bien, y así ya como para dar el cierre y la conclusión al programa, también había una cuestión que se quedó hace ratito en el aire, que era, ¿qué pasa cuando un pene, digámoslo por estética, es feo o se le ha hecho una mala circuncisión, una mala intervención, etcétera? ¿Qué sucede con la reconstrucción, con la cirugía reconstructiva de pene? ¿Existe, no existe? ¿Es complicada? ¿Qué nos podrían hablar sobre ello? La mayoría de las veces es complicada. ¿Por qué? Porque a mí me ha tocado valorar varios señores ya que le realizaron la circuncisión cuando fueron niños y obviamente han pasado 15 o 20 años. Ese hombre ha tenido relaciones sexuales, ¿de acuerdo? Y generalmente nos encontramos con un paciente que tiene una mala cicatrización, ¿de acuerdo? Y eso hace más laboriosa lo que es la reconstrucción del pene. Muchas veces, secundario a lo que ya platicábamos en el bloque anterior, en relación a reconstrucción, muchas veces los pacientes o las personas lo identifican como agrandamiento, ensanchamiento, y para eso ahí en la Clínica del Varón, no sé si tengan algún servicio con el andrólogo que está ahí con ustedes, doctor. Sí. Nosotros en la clínica tenemos un andrólogo y él está revisando todo este tipo de casos, ¿sí? Hay mucha situación de malas circuncisiones, ¿sí? Y sí hay cirugía reconstructiva, ¿verdad? Solamente que hay que estudiar bien los casos. Bien, ¿nos podrían repetir otra vez los datos de la clínica y los teléfonos para toda la audiencia? La Clínica del Varón está en Juan de Dios Robledo 230, en el barrio de San Juan Bosco, que es la calle 56-230. Y bueno, yo solamente estoy en lo particular, es ahí en Periférico y Federalismo, en la colonia Auditorio, en el Hospital San Nicolás de Bari. Perfecto, muy bien. Yo otra cosa que me gustaría mencionarles es de que así como todos los órganos del cuerpo, el pene, el hombre se lo tiene que estar revisando de manera periódica. Sí. ¿De acuerdo? Lo platicábamos hace un momento. Un buen número de enfermedades de transmisión sexual, como ahí es su puerta de entrada, tiene una repercusión en lo que es la piel del pene o la piel del glande, ¿de acuerdo? La sífilis, el chancro, ¿de acuerdo? Las balanitis son infecciones que dan una repercusión, el herpes simple, ¿de acuerdo? Entonces sí necesitan estarse revisando de manera periódica, las verrugas, de acuerdo, que son muy frecuentes y que también los urólogos somos los encargados de tratar este tipo de pacientes, es importante que se estén revisando. Y también otra cosa importante es, obviamente, el hombre como portador del pene es el primeramente responsable, pero también las parejas de ese hombre o la pareja de ese hombre tiene que estar revisando de acuerdo de manera periódica el pene de su pareja. Sí. ¿Cuál es la recomendación? ¿A partir de qué edad tendría que estarse yendo periódicamente? ¿Y periódicamente es una vez al año, una vez cada 6 meses? ¿Cómo es esto? Yo pienso que hay que revisarlo cuando hay alguna cosa rara,
¿sí? Podemos tener una supuración, podemos tener una neoformación, podemos tener un prurito, podemos tener cualquier cosa, una escamación del mismo glande, podemos tener una desviación, podemos tener muchas cosas, pero cuando veamos esto, y aparte, hay que irnos más abajito a los testículos, porque también hay muchas cosas que allá pueden estar creciendo y no nos damos cuenta. Entonces, hay que estarnos revisando todo nuestro aparato genital, ¿sí? Diario, ¿sí? Sí. Y también nuestra pareja lo puede hacer. ¿Por qué? Porque también la pareja se da cuenta de que hay alguna malformación por ahí, ¿sí? Sí, el comentario era una vez a la semana o diario en casa a la hora de estarse bañando. Ok. Pero en el momento en que un paciente vea que existe alguna lesión o algún dato clínico, alguna molestia, que ya le dio unas 3 días y luego ya una semana y no se retira, sí sería bueno que acudiera con un profesional, y en ese caso los urólogos son los profesionales para eso. Lo importante aquí, queridos amigos y amigas que nos están escuchando, es saber que el pene es parte del cuerpo y es como un ojo, como una mano, como una pierna. Pero tenemos toda esta serie de pensamientos alrededor de él que a veces nos limitan a contar, a decir, y entonces empiezan los problemas, ¿no? Ahorita, como lo comentamos, el tamaño o la misma situación de la pareja que termine diciendo, bueno, la pareja también puede ser una muy buena forma de estarse revisando, porque al final es algo con lo que se relaciona con el otro individuo o la otra individuo, ¿no? Entonces, aquí lo importante es saber que una revisión constante, y como dicen, cuando se vea una anomalía, no simplemente todos los días, etcétera, sino cuando se empiezan a ver anomalías, es importante saber que el pene es una parte del cuerpo como cualquier otra, y quitarse de mitos, porque también hay otra circunstancia que hay de, pero ¿cómo voy a ir con otro hombre a que me vea, que me toque, etcétera? Entonces empiezan este tipo a veces de estímulos más sociales que médicos, y que a la postre pueden llevar a tener una implicación muchísimo más fuerte, ¿no? Entonces, cualquier cosa que tengan, como las preguntas que nos enviaron aquí los que nos están escuchando, y todas estas cuestiones también hay que reflexionarlas. Dieron los teléfonos los doctores, los urólogos Ramón Barajas y Juan José Martínez, para cualquier duda que tengan, tanto ahora sí, hombres como las mujeres, acerca de su pareja, ¿sí? Que los puedan hablar, y hablarlo con toda la seguridad, la franqueza y pues la situación de normalidad que tanto hombres de todos los tiempos y de todas las épocas han tenido este tipo de problemas. No, y mencionar que es algo completamente confidencial, ¿verdad? Claro. Perfecto, eso es importante. Pues bueno, agradecemos infinitamente a los urólogos Ramón Barajas y Juan José Martínez por estar con nosotros en este tema. A Delia, sí, a Delia por estar aquí conduciendo el programa junto con un servidor, Fernando Ortiz Sofo, y los esperamos el día de mañana con Carlota. Esperemos que ya esté aquí en su programa, le mandamos un saludo y estamos con ustedes aquí en su programa Más de Uno. Que pasen muy buenas noches.